se llama el de William Stallings, ¿sí? Este libro tiene mucho de lo que les vamos a evaluar, pero lo práctico les conviene seguir obviamente lo que les vamos enseñando. Lo teórico les conviene leer el libro, o sea, no les haría mal leer un poquito de la teoría, ¿sí? Está todo acá, ¿sí? Nosotros no es que nos vamos fuera de contexto, hay muchos de los temas que están acá, ¿sí? Así que este libro es el oficial de donde se ha obtenido, digamos, la información para nosotros armar la materia, ¿no? El de William Studies. Después hay uno más que no lo pude colgar en el campus porque no es oficial. Eh, y este no sé por qué dicen que es oficial, porque acá dice free libros. Ah, porque debe ser que es free. No sé, no tengo realidad. Después se los voy a subir a nuestro campus, que es el libro de... me olvidé el nombre. Ahora les voy a decir. Lo tengo por acá. Hasta hace poquito lo estuve leyendo y ya me lo olvidé. Bueno, ahora se lo subo. Me olvidé el nombre. El de Tannenbaum, ahí está. El de Tannenbaum. Ese después se lo voy a subir yo. Bueno, así que fíjense que no ocultaron nada. Ah, pues ya subieron gestión de procesos, barra las patadas. Bueno, fíjense que acá tenemos la unidad 1 de introducción a los sistemas operativos. Obviamente esto es un apunte, tiene las diapos de algún lado. Yo les armé otras diapos, así que les voy a subir después mi presentación. Acá tienen un material adicional de historia de los sistemas operativos. Yo la verdad que les voy a evaluar solamente de historia de los sistemas operativos la evolución de los sistemas operativos les voy a evaluar. Les voy a evaluar a qué fecha se creó el tubo de vacío. La verdad que no. Entonces, la idea sería que, bueno, le hagan un simple repaso para saber qué es lo que pasó durante la historia, pero no hablar de eso en particular. Después, acá tienen tienen el apunte 2, que es de procesos y modelos, que eso seguramente lo vamos a ver en la semana que viene ya, si mañana quizás le hagamos algún repaso, pues ya son 11:30, no vamos a llegar. Y acá empieza con algunas preguntas que ustedes después de esta clase y la de mañana van a poder responder, ¿sí? Así que creo que hasta las 7 van a poder responder con la clase de hoy, ¿sí? Profe, Después de ahí tienen, sí, los trabajos decime. prácticos se entregan, ¿no? O sea, No, pregunto porque en el cuatrimestre pasado con procesamiento de datos, si bien hacíamos los trabajos prácticos, nunca los pidieron. Solamente los no, corregíamos en clase. claro. No se entregan, no se Ah, bueno. entregan. La idea sería que ustedes consulten en clase cualquier pregunta o duda que ustedes tengan y ahí empiecen a desarrollar los ejercicios, según cada vez que tengan una duda o por ejemplo, uy, ¿dónde encuentro esto? ¿En qué página del libro? Y de ahí yo te puedo dar una ayuda de dónde o orientarte cómo responderla, pero la idea no es que nos entreguen los trabajos prácticos, no. Ustedes háganlo, obviamente traten de mantenerla al día, ¿no? Porque si me empiezo a juntar TVs, se me hace un quilombo. Igualmente es una materia, les digo la verdad, es una materia que si están una guía atrasados no va a pasar nada. En programación sí, pero acá, por ejemplo, no pasa nada si se atrasan una guía. El tema es cuando están cerca de un parcial, ¿sí? Y tienen práctica y esas cosas, se les hace un poquito un brete, ¿sí? Pero traten, con que estén, aunque sea una guía atrasados, con eso van a ir bien, ¿sí? Ok, ¿Las clases van a ser una de práctica y la otra de teoría o cómo sí, van a sería ser? la idea. Mañana igual, como hoy estamos mucho hablando de la materia y todo, no voy a llegar a dar toda la diapo, voy a dar un pedazo nada más. Y Ok. mañana voy a terminar con eso. Así que va a ser una particita de teoría y después será todo práctica. Obviamente, como es la primera clase, no van a tener Ujú, mucha práctica para hacer, ¿sí? Así tal que cual. no es necesario que se queden en clase luego, ¿sí? No es necesario que asistan a las prácticas, para darles una idea. Acá no hay No, eh, eh, lo que sería asistencia. Ustedes pueden asistir o no. Queda a merced de ustedes cómo les va a ir después, ¿no? Porque por ahí justo en la clase se habló de un tema en particular o se hizo un ejercicio en particular, yo no lo vi, yo no voy a subir videos de prácticas,
porque generalmente estamos la mitad del tiempo mudos. Entonces, la idea sería que ustedes asistan, ¿sí? Que tengan el interés de ver la clase o de preocuparse por lo que ustedes están haciendo. Bien. Ok. Visto y hablando de todo esto, vamos a ir a arquitectura y sistemas operativos. Obviamente son un montón de diapos, no se asusten porque la verdad que es un embole las diapositivas, los entiendo igual. Pero es llevadero, ¿sí? No vamos a tratar de redactar lo que está ahí, vamos a tratar de explicarlo, ¿sí? Así que vamos a ir con algo al principio que es bastante básico y que nosotros generalmente, o uno generalmente se pierde, que son los términos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de estos términos. A ver, ¿quién me puede decir qué es un dato? ¿Qué es un dato? Información. La unidad mínima de información. Bien. Y si yo les digo, por ejemplo, 25, el número 25, ¿es un dato? Sí. Si no ¿Sí? depende del contexto en realidad. O sea, ¿para qué lo vas a usar? ¿Y qué está determinando ese 25? ¿Es un número Ah, o es un... yo lo ejemplo, lo vas a utilizar para hacer una cuenta, lo estás utilizando para nombrar una cantidad bajo un contexto como 25 personas. exacto. El 25, si yo digo así, 25 de la nada, no es un dato, es un número. ¿Sí? Ahora, para que sea un dato le tengo que dar significado. Si yo digo solamente el 25, no le estoy dando ningún significado, es simplemente un número. ¿Sí? Ahora, cuando yo le doy un significado, 25 es la edad de Juan, ahí se convirtió en un dato. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Bien? Ahora, vamos con el tema de la información. ¿Qué es la información? Sería un Ya conjunto hablamos de de lo que datos es un dato. relacionados. Bien. Sería como la gestión de ese conocimiento a través de los datos, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto de datos, estoy gestionando el conocimiento. Y bien, son los datos que están representando algo en particular. Ahí se convierte en información. Y la información, a partir de ahora, ¿sí? Sabiendo esto, es uno de los recursos principales de un sistema de computación. ¿Sí? Cuando hablamos del sistema de computación, estamos hablando de una computadora. El sistema en su todo. ¿Sí? ¿Qué es un programa? Y ahí es cuando se van a empezar a hacer un brete con los términos. Nunca activé la cámara, perdón, ¿eh? Ahí. ¿Qué es un programa? Puede ser un conjunto de datos inter- eh, interconectados con la información. Yo lo Un definiría conjunto, como un conjunto de instrucciones que se utilizan para cumplir un fin específico con una información específica. bien, Porque para hacer el programa tenés que tener una determinada información con determinados datos, ¿verdad? bien. Está bien la definición, no sé quién me habló recién, hay alguien que está escribiendo, a ver. Instrucciones que se le da a la computadora. Bien, es verdad que son instrucciones, que serían un objetivo en particular, ¿no? Y si yo tengo que hablar de algoritmo, ¿un algoritmo es un programa? Porque me Pasos están ejecutivos. diciendo conjunto de instrucción. El Bien, algoritmo sería el conjunto de instrucciones. Y el conjunto de algoritmos un bien. programa. ¿Conjunto de algoritmos es un programa? ¿Por qué? No deja de ser un algoritmo si es un conjunto de algoritmos. Cuando nosotros hacíamos un algoritmo, ¿qué estábamos haciendo? Yo hago un Una serie de algoritmo, ¿qué estoy pasos. haciendo? ¿Lo puedo hacer en cualquier lado ese algoritmo? Yo puedo agarrar y decir, bueno, lo hago en hoja y papel, escribo un algoritmo
Y un algoritmo un algoritmo de lo que sea, de la receta, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han Sí, hecho el sí, sí. ingreso, la receta de una torta. Eso también es un algoritmo. Bien. Un programa es la implementación de ese algoritmo. ¿Sí? Yo estoy implementando ese algoritmo, le estoy dando una forma en particular. ¿Bien? ¿Sí? Eso significa un programa. Es verdad que son un conjunto de instrucciones, alguien que me dijo, que se le hablan un objetivo en particular, ¿sí? Pero es una implementación de un algoritmo. ¿Sí? Eso es lo que señala la diferencia. Porque uno dice, va, programa, algoritmo, y se van mezclando todos los términos. Y si ahora yo digo que es un proceso, y no me lo googleen, la idea sería que salga de ustedes, sea cual sea. La idea es, acá estamos hablando de términos que nosotros pensamos que se definen de cierta manera. ¿Sí? ¿Y un proceso no es un conjunto de algoritmos que al ejecutarse hacen algo, por así decirlo? Conjunto de algoritmos. O un conjunto de información que al ejecutarse, no sé cómo explicarlo. Si ¿se acuerdan que ustedes hablan de programación? Cuando están en el laboratorio que dicen, ay, este programa no me anda, no dicen, ay, este proceso no me anda. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y programa? Ustedes la mezclan El muchísimo, ¿o proceso no? sería la ejecución real del programa. O sea, cuando el programa se ejecuta empiezan los procesos y son, Bien, digamos, están en fila. Primero no se pueden, o a menos que tengas un multiprocesador, pero si no se van sí, ejecutando de un proceso a la vez. bien. Un proceso es una instancia de un programa, una sola, no varias. Eso es un proceso. ¿Sí? Es una instancia de un programa, ¿sí? Funcionando ahí en la computadora. ¿Bien? O sea que cuando estamos hablando de un proceso, es aquella, aquella entidad que puede ser asignada por el procesador, ¿no? Y ejecutada por el procesador. Eso es un proceso, es una instancia de un programa. Yo, mientras tanto, tengo un programa. ¿Sí? Yo tengo un programa y una vez que lo ejecuto se convierte en un proceso. ¿Sí? Lo está tomando el procesador y lo está ejecutando. Bien, y tengo una instancia de ese programa en ejecución. Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Uno cuando dice, ay, este programa está andando mal o me se me colgó. El programa no se colgó, se colgó el proceso. ¿Sí? El programa era lo que yo tenía antes, ahora tengo una instancia de ese programa. ¿Bien? ¿Y una tarea? Sería la función que realiza el programa. ¿Se acuerdan que no sé si han visto alguna vez cuando hacen el administrador de tareas en Windows y les aparece, qué sé yo, el Chrome, les aparece el Codeblogs, etcétera? El Chrome, cuando ven el administrador de tareas, a ver, vamos a ejecutarlo, ¿no? Para que, ¿Es todo lo que está haciendo el sistema en ese momento? sí, veamos, por acá me muestran los procesos. Era que podía ver, bueno, App History. Quería ver por programa. Acá está. Acá tengo por programa. Fíjense, me muestra el Chrome acá. ¿Sí? No Me muestra está Microsoft Word, me mostrando la muestra. Belén. Perdón, yo estaba mostrando todo. Ahí está. ¿Sí? Acá tengo las aplicaciones que se están ejecutando. Estas son las tareas, ¿no? Bien, tengo el Google Chrome, tengo el Microsoft Word, tengo bueno, el Steam, tengo el mismo Task Manager, el Zoom. Pero estas son tareas. Ahora, ¿qué significa que sea una tarea? Si yo desgloso el Chrome, fíjense que acá hay un montón de Chromes. Un montón. El Chrome es una tarea, pero en realidad es un conjunto de procesos. ¿Sí? Estoy viendo un conjunto de procesos.
Bueno, eso significa una tarea. Un conjunto de procesos en ejecución. El cron es uno solo, es una tarea en particular. Adentro del cron hay múltiples procesos ejecutándose. Sí, obviamente, concurrentemente, ¿no? ¿Sí? Cada pestaña representa un proceso. Por eso el cron nos come tanta memoria. ¿Sí? Eso es una tarea. El cron tiene, ahí se dieron cuenta, tenía ¿cuánto? 16 procesos, 15 procesos. La tarea es una. ¿Sí? Está subdividida, o sea, lo que tengo adentro son múltiples procesos ejecutándose de cron. ¿Bien? Pero la tarea es una sola, se maneja como una sola. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Son cosillas que el primer momento parece o sea, se ven interesantes porque uno va entendiendo o amoldando esos términos que tanto tenemos dando vueltas, ¿no? Cuando hablo de programa, cuando hablo de proceso, cuando hablo de tarea, ¿sí? Para que tengamos una idea de qué es lo que realmente está pasando o lo que este término está representando, ¿no? Y el día de mañana no digamos cualquier cosa. Ok. Viendo y ya repasando eso, vamos a los recursos básicos de un sistema de computación. Cuando hablo de un sistema de computación, lo hablo en general, ¿sí? Estoy hablando de un sistema en su todo, ¿sí? No estoy hablando del procesador, no estoy hablando de la memoria, no estoy hablando de su todo, un sistema de computación, ¿sí? La tarea sería el programa en ejecución. Entonces tienes dos. La tarea es un conjunto de procesos en ejecución. Un conjunto de procesos en ejecución forma parte de una tarea. ¿Sí? Es decir, un programa en ejecución es un proceso. O sea, una instancia de un programa es un proceso. Un conjunto de procesos en ejecución es una tarea. En un cron, obviamente que siempre se nos va a ejecutar más de un cron, pero forman parte de una misma tarea. ¿Sí? Bien. Recursos básicos entonces de un sistema. ¿Qué tenemos? El procesador, ¿sí? La memoria principal. ¿Qué es la memoria principal? Cuando hablamos de memoria principal, ¿quién es? El disco duro, la ROM, el SSD. Memoria principal es el ¿Te disco referís a la duro. RAM? La RAM. La RAM, ¿sí? La memoria principal es la memoria Access Random Memory, la memoria volátil, ¿sí? Esa es la memoria principal, ¿sí? Después tenemos los dispositivos de entrada y salida. Acá viene lo que vos decías, el almacenamiento persistente, que es la memoria secundaria, ¿sí? La memoria física que nosotros tenemos para persistir la información. En un disco duro, en un SD, en la flash, donde sea que nosotros estemos sacando información. ¿Sí? Tenemos un almacenamiento persistente. Y bueno, los periféricos, ¿no? Cuando hablamos de periférico, ¿de qué estamos hablando? Que le El dicen mouse, el teclado, el periférico. monitor. Claro, ¿sí? Y otro de los recursos es la información, porque la computadora que maneja información, ¿sí? Estamos todo el tiempo manejando información. Sin darle a todos esos datos un significado en particular, ¿sí? No organizar todos esos datos que nosotros tenemos. Nosotros no podríamos estar viendo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Sin darle significado. Estarían todos números o cosas random, ¿sí? Dando vueltas. Entonces la información es un recurso básico de nuestro sistema. El significado, ¿sí? Darle significado a todos esos, darle un significado a todo ese conjunto de datos. ¿Bien? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a la definición de lo que es un sistema operativo. ¿Sí? Un sistema operativo es una máquina extendida virtual. ¿Sí? Una máquina extendida, para que no les digan qué es una máquina extendida es la comunicación entre el hardware y el programa, ¿sí? Para hacerlo bien chiquitito. ¿Sí? Entonces, una máquina extendida controla la ejecución de aplicaciones y programas y actúa como interfaz entre las aplicaciones y lo que sería el hardware.
¿sí? Entonces el sistema operativo es esa interfaz, ¿sí?, que nos hace la comunicación entre el usuario y el hardware. Entonces solo el sistema operativo es aquel que administra los recursos del hardware, ¿sí? Nosotros no, es el sistema operativo que lo hace por nosotros. Nosotros le mandamos peticiones y el sistema operativo se encarga de administrar todos estos recursos. Entonces el usuario a través del sistema operativo tiene una imagen del hardware que realmente que no es real, ¿sí? Nosotros vemos todo abstraído, en realidad no estamos viendo lo que está sucediendo, ¿sí? No se está viendo la arquitectura física del dispositivo. Entonces las estructuras son transparentes y se pueden operar. Bien, nosotros a través del sistema operativo tenemos mucha facilidad de manejar o de ver o de poder comunicarnos con todos estos dispositivos periféricos sin necesidad de tener sin necesidad de tener que aprender muchísimo, ¿no? Directamente estamos abstraídos, apretamos un botón y el sistema operativo lo hace por nosotros, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el sistema operativo es ocultar el hardware al usuario, ¿sí? Para que el usuario pueda interactuar a través de esta interfaz, que para nosotros, por ejemplo, en Windows es bastante amigable, ¿sí? Quizás cuando vamos a alguna interfaz como de Linux, que puede ser muy divertido como Ubuntu, o se puede volver muy engorroso como algún Debian medio pesado, ¿no? Pero Windows hoy en día se ha vuelto tan interactivo que nos está trayendo cada vez más de muchas cosas que suceden detrás. Bien, sabiendo esto, ¿qué es lo que hace realmente el sistema operativo, no? Tiene tres objetivos. Uno es la facilidad de uso, ¿sí? Un sistema operativo facilita el uso de un computador, o sea, lo que recién acababa de mencionar, nosotros tenemos la facilidad de hacer cualquier cosa, ¿sí? Y no tenemos que saber mucho de nada casi. ¿Bien? Simplemente tenemos que saber usar la computadora. Después otros de los objetivos que tiene este sistema es la eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de un sistema se puedan utilizar de una manera eficiente, y eso es porque es un administrador de esos recursos, y se encarga de manejar estos recursos. Y tiene que ser de manera eficiente, porque nosotros tenemos que tratar de minimizar el tiempo posible de ejecución, ¿sí? El tiempo posible de todo lo que sea que nosotros estemos haciendo, para que se vuelva rápido, ¿sí? Para que nosotros no se nos aletargue, porque si se vuelve súper largo, va a ser un sistema bastante ineficiente, ¿sí? Y la idea es buscar la mayor velocidad posible. Y después tienen la capacidad de evolucionar. ¿Qué significa? Que se debe construir de tal forma que se pueda desarrollar, probar e introducir nuevas funciones en el sistema sin interferir con su servicio. Es decir, que si yo tendría la capacidad de enchufar nuevos dispositivos de hardware, instalar nuevos programas y que estos sean administrados por el sistema operativo sin que interfieran en el funcionamiento de él, ¿no? Esa sería la idea, ¿sí? Esa es la capacidad de evolucionar, porque todo el tiempo se están implementando nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces el sistema operativo tiene que estar adaptado a ellas. Hoy en día es al revés, ¿no? Los dispositivos se adaptan a Windows, ¿no? Porque si tenemos un dispositivo que no corre en Windows, olvídate, no lo usa nadie, ¿sí? Generalmente la evolución ocurre con el aporte de estas terceras partes, ¿no? Porque los nuevos dispositivos lo que hacen es los fabricantes aportar el driver para que ande en este sistema operativo, ¿sí? Ellos se adaptan al Windows y no al revés, ¿sí? Entonces te viene cualquier X dispositivo que yo compre y ya viene con un driver para que sea adaptable a Windows, ¿sí? Hoy en día ocurre eso y hace muchísimo, ¿no? Bien.
Vamos a las funciones principales entonces de un sistema operativo. Es una máquina extendida, ya los dije, es una interfaz agradable, ¿sí? Para que el programador, por medio de archivos y ocultando detalles del hardware, como las interrupciones, manejo de memoria, y etcétera, ¿sí? Pueda ejecutar sus programas, ¿sí? Pueda ejecutar y manejar sus procesos. Otro de las funciones principales es que es un controlador de recursos, ¿sí? Ya también lo he mencionado. Maneja todo lo que son los recursos de hardware, memoria, etcétera, ¿sí? Se encarga de que esto se haga de la mejor manera o de la manera más eficiente, ¿sí? Se tiene al tanto de quién está usando ese recurso, concede solicitudes, ¿sí? Da permisos, se fija, obviamente después vamos a ver, tiene un planificador, ¿sí? Es un manejador de eventos. El controlador de recursos es un manejador de eventos el sistema operativo. Yo hago una petición, se fija si mi petición tiene mayor prioridad o si el recurso que yo estoy intentando utilizar está ocupado o no, ¿sí? Todo eso es lo que maneja nuestro sistema operativo, ¿sí? Nosotros no lo vemos, simplemente decimos abrime el bloc de notas, pero el sistema operativo detrás está haciendo todos estos procesos para poder mostrarnos en algún X momento el bloc de notas y que lo podemos utilizar, ejecutar ese proceso, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue? Vamos a ir un poquito a los conceptos básicos de un sistema operativo. De un sistema operativo no, vamos a los conceptos básicos para entender después cuando sigamos hablando de sistemas operativos. Esta diapo en el campus principal está dada vuelta hasta el final, y en realidad uno se queda relojeando que es un proceso, un llamado sistema, un archivo. Entonces vamos a ver primero esto. Entonces, un proceso es un programa en ejecución, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿sí? Recién hemos hablado, es una instancia de un programa. Eso es un proceso. Entonces habíamos dicho también que es la entidad que puede ser asignada al procesador y ejecutada por él, ¿sí? Los procesos pueden ser interrumpidos o liberados para dar tiempo al procesador a ejecutar otros procesos, ¿sí? Y lo que pasa es que cada proceso tiene un estado, ¿sí? Tiene un estado, a ver, está ejecutando, ¿qué está pasando con este proceso? Ahí es bien la diferencia entre un programa. Un programa no tiene estado. Un programa es simplemente cuando tenemos todo armadito el código y compilado, lo que sea, ahí tenemos el programa, pero no tiene estado. El proceso sí tiene un estado, ¿sí? Está ejecutando, está esperando ser ejecutado, está bloqueado porque está esperando una entrada y salida, ¿sí? La ejecución del proceso se hace secuencial, ¿no? Pero es impredecible. El flujo de esa ejecución es realmente impredecible. No sabemos lo que va a suceder, ¿sí? Y cada proceso tiene un identificador, ¿sí? Cada proceso tiene un identificador en particular. Es unívoco, es único, ¿sí? Cada proceso tiene su propio identificador. Cada proceso incluso tiene un programa ejecutable, tiene código, ¿sí? Tiene código interno. ¿Vean? Ahí está la idea, ¿sí? Un proceso tiene un código almacenado. Bien. No vamos a ondear mucho más en el término porque después vamos a ver otra vez procesos, así que no los quiero marear. ¿Qué es una llamada al sistema? Una llamada al sistema es los procesos de usuario cuando se comunican con este sistema operativo y le solicitan servicios, es decir, hacen una petición, ¿sí? Por medio de llamadas al sistema. Eso es una petición, ¿sí? Genera esta petición al sistema, ¿sí? Y a cada llamada le corresponde un procedimiento de la biblioteca, ¿sí? Donde va a poder llamar a estos procesos de usuario. Obviamente que hay un procedimiento detrás que pone los parámetros de la llamada, ¿sí? En el lugar específico, toda esta información que se está manejando está almacenada en algún lado, que después lo vamos a ver, ¿sí? De qué es lo que está sucediendo en ese momento, si necesitamos almacenar esa información.
Entonces las llamadas al sistema pueden crear procesos, controlar una memoria, leer y escribir y hacer, obviamente, peticiones de entrada y salida, ¿sí? Eso sería una llamada al sistema. O sea que cuando ustedes están ejecutando un programa en el Codeblocks, ¿sí? Y están en ese proceso y están esperando que el usuario ingrese un dato para cargar una variable entera, claramente están haciendo una petición de entrada y salida y le tienen que hacer una llamada al sistema operativo para ver si me deja usar la entrada de teclado. ¿Sí? Que esa entrada de teclado, una vez que se utiliza, bueno, de ahí listo, ya está. Se utilizó ese recurso, se libera. Pero necesito el recurso del teclado. ¿Bien? Ok. Y por último quedan los archivos. Entonces las llamadas al sistema crean, eliminan y abren y cierran archivos. Los archivos se guardan en directorios, ¿sí? Donde aquellos archivos que se encuentran en él pueden determinarse mediante lo que sería una ruta de acceso, ¿sí? Desde el directorio raíz, ¿sí? Un path, por decirlo de alguna forma. Cada archivo tiene su path único. ¿Bien? Nosotros cuando hablamos de rutas, no puede haber dos rutas para el mismo archivo, ¿sí? Cada archivo tiene su propia ruta, ¿bien? Tiene una ruta única de acceso. Después lo que vamos a ver más adelante es que, por ejemplo, en Windows tenemos un sistema de archivos en particular, y después en Linux lo que ocurre es que todos son archivos, ¿sí? Todo lo ve como archivos. Si alguien maneja ese sistema operativo se da cuenta enseguida. Todo lo ve como archivos, ¿sí? No hay nada que implique diferencias. Bien. A ver qué sigue. ¿Alguna duda hasta ahora? Si voy demasiado rápido, avísenme. No sé si quieren preguntar algo. La llamada al sistema puede ser hecha tanto por un usuario como no, ¿no? O sea, tipo, Como el dentro sistema de la máquina. operativo, exacto. Claro. Sí, la llamada al sistema ocurre por los lados. Puede hacerlo un usuario, puede hacer el propio sistema operativo. ¿Sí? Hay llamadas. Ahora lo vamos a. Justito ahora en un ratito lo vamos a hablar, pero puede ser que haya un error, etcétera. ¿Sí? Entonces eso hace que haya una llamada, una interrupción. ¿Sí? Ahí, lo que por ahí vos te estás confundiendo quizás es con una interrupción. Pero es justamente eso. ¿Sí? Pero para darle un término más específico sería eso. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más que quiera preguntar algo de lo que hemos leído recién? Bien. Cuando no me quiere preguntar nada, me asusto. Entonces, servicios que ofrece un sistema operativo. Entonces, si vamos a pensar en los servicios que ofrece, que es la creación de programas, la ejecución de programas, el acceso a dispositivos de entrada y salida, el acceso controlado a los archivos, un acceso seguro al servicio, ¿sí? O sea, fíjense que el sistema operativo nos tiene que dar protección y seguridad. ¿Sí? Tiene una detección y respuesta a errores. ¿Sí? Hay errores internos, errores de memoria, fallo de algún dispositivo en particular. Y después hay errores de software. ¿Sí? Un desbordamiento aritmético, un acceso a una posición de la memoria que no tenemos acceso. ¿Sí? Y está después la incapacidad de que el sistema operativo pueda satisfacer alguna solicitud de algún proceso. ¿Sí? O sea, no puedo satisfacer en ese momento la solicitud de ese proceso en particular. Y algo tiene que suceder, ¿no? Hay un error ahí. ¿Bien? ¿Qué significa? O sea, es probable que algún proceso haga una solicitud y sin embargo hay otro usuario que está accediendo a esa petición. ¿Sí? Por lo tanto, ese proceso tiene que esperar y ahí tiene que ocurrir algo, ¿no? De eso se encarga el sistema operativo. Tiene que esperar a que el recurso que yo quiero utilizar sea liberado.
Otro de los servicios que ofrece el sistema operativo también es la contabilidad, que son indicadores, ¿sí? Lo que hace son recoger, vieron que Windows a veces les habla de estadísticas, recogen estadísticas. Obviamente que lo que hace el sistema operativo es supervisar el rendimiento, ¿sí?, del sistema. ¿Ven? Si hay algo que ahí está funcionando mal, ese rendimiento no tiene que superar, no tiene que descender cierto X factor, ¿sí? Entonces se encarga de supervisar nuestro rendimiento, o sea, no como usuario, pero el rendimiento de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, si el sistema operativo ve que hay un proceso que está utilizando un montón de memoria, ¿sí?, y hay mucha congestión con el uso extremo de esa memoria, entonces lo que hace es darle más memoria, ¿sí?, al proceso que lo necesite más. ¿Sí? Entonces se encarga de administrar ese recurso en particular. ¿Sí? Ok. Seguimos. Se me durmieron ya la mitad de la clase. Es lo que suele ocurrir. Entonces, el sistema operativo viene con una serie de programas del sistema, ¿sí?, que uno los puede ejecutar a través de comandos. O sea que son programas, son comandos. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué sé yo? Del sistema de archivos, el bloc de notas. ¿Bien? Y después están las llamadas al sistema, que son los system calls, que es el diálogo entre el sistema operativo y los procesos. ¿Sí? El proceso es el que hace la petición, ¿sí?, y el sistema operativo es el que le otorga la respuesta o le da el recurso en ese momento, lo que sea que esté sucediendo. ¿Sí? Las solicitudes desde un proceso se denominan instrucciones. ¿Sí? Y esto le otorga menos granularidad, está más abstraído. Bien. Entonces, un programa del sistema es un conjunto de llamadas al sistema. ¿Sí? Bien. Vamos. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Qué quiere decir eso? Uy, no sé cuándo me lo preguntaste. Lo vi recién. Recién lo Ahí me lo escribió. preguntaste. Ah, ¿qué eso qué? Está más abstraído, por eso lo puse entre paréntesis, porque siempre uno se hace la pregunta. Tomalo como un sinónimo. Así O sea que si decís que no tiene te más frenás en el término. Menos granularidad, granularidad. Sí. claro, pero Es una palabra, la van a ver en el libro. Y piensen en eso, está más abstraído. ¿Sí? A mayor granularidad, estamos más bajo del sistema, ¿no? Y a menor granularidad estamos más abstraídos del sistema, por decirlo de alguna forma. Ok. Seguimos. Entonces vamos a la ejecución de un sistema operativo. El sistema operativo corre por el procesador, ¿no? Ya eso ya lo tenemos bastante asimilado. Porque es un conjunto de programas que cuando se ejecuta requiere el procesador, ¿sí? Y compite con los programas de usuario para usar el procesador. El sistema operativo está compitiendo con los programas de usuario, no es que el sistema operativo está ejecutando constantemente. ¿Sí? Hay un paso ahí del uso del procesador. Entonces, ¿qué hace? Abandona el control del procesador para que ejecute otros procesos. Se encarga él de hacer todo esto. Pero realmente está sucediendo eso, no es que el sistema operativo está todo el tiempo ahí. ¿Sí? No ocurre eso. Acuérdense que es un proceso a la vez. Y bueno, después tenemos los multiprocesadores, vamos después a esos términos, ¿no? Pero está ocurriendo eso. Se carga su núcleo, ¿sí? Ahora vamos a ver el término que está ahí abajo. ¿Por qué quedó ahí abajo? Pero el mismo nivel que el resto. No, no es el mismo nivel, ¿eh? Ojo. Ojo que los procesos de kernel tienen mayor prioridad. Depende igual. Pero no es el mismo nivel. ¿Sí? Está el nivel usuario y después está el nivel sistema operativo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Son distintos niveles. Estamos siempre hablando de dos niveles totalmente distintos. ¿Sí? Se carga su núcleo al encender el equipo. O sea que nosotros cuando booteamos la máquina, ¿sí? Cuando la encendemos, ¿sí? Se carga el núcleo del sistema operativo. El núcleo.
¿Qué es el núcleo? Y todo lo que tiene los programas del sistema operativo. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos proceso de carga del sistema operativo. El núcleo de memoria, ¿sí? El núcleo de memoria carga la interfaz, se ejecuta esa interfaz, y a partir de ahí ese proceso corre y está esperando a que el usuario provoque algún evento. Es decir, se carga el sistema operativo, ejecuta la interfaz, se queda la interfaz de Windows ahí esperando, ¿a qué? A que el usuario provoque algún evento, como empezar a hacer algo, ¿no? Mover el mouse, lo que sea. El mover el mouse es un evento particular, ¿no? No es que mover el mouse ocurre porque sí. ¿Sí? Bien. Y acá venía el término que tendrá que haber venido antes, sí, que es un shell y que es un kernel, ahí está abajo. El shell o intérprete de comandos es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo. Aunque no es parte del sistema, pero hace uso extenso de muchas características de él. ¿Sí? Este shell reconoce la terminal como entrada y salida estándar. ¿Sí? El shell o intérprete de comandos, el CMD, lo que sea. ¿Sí? Ahí tenemos una comunicación más. Tenemos una comunicación con el núcleo de nuestro sistema operativo. Después tenemos algo que se llama kernel. ¿Sí? Que acá hay un término que ustedes no lo vieron, pero solamente hablemos de esto. ¿Sí? Se ocupa básicamente de 3 tareas primordiales: gestión de la memoria, gestión de entrada y salida, y control de las tareas en ejecución. Estamos hablando del núcleo, kernel. ¿Sí? Núcleo, kernel, no sé qué otro término se ha utilizado también. ¿Sí? Así que lo que estaba diciendo acá del núcleo es justamente este. ¿Sí? Se carga el núcleo, que es el encargado, ¿sí? de hacer todas estas gestiones. ¿Sí? Entonces todos los programas pertenecientes al núcleo son los que primero encienden, los que primero se cargan en memoria. ¿Sí? ¿Bien? Ok. ¿Cómo vienen? ¿Lo podría repetir? No terminé de entender la diferencia Sí, ¿en entre qué? shell y ¿Diferencia de kernel. qué? Shell es un intérprete de comandos, ¿eh? Es una interfaz. Ah, ok. Fíjate acá el dibujito. El núcleo son los programas del sistema. El shell es un intérprete de comandos y después viene el usuario que a través del shell se comunica con el núcleo. Por decirlo de alguna forma. ¿Ahí te quedó más claro? Sí. Sí, es una interfaz. Es como la consola. No sé si la has abierto en alguna vez, la consola de entrada y salida estándar. ¿Sí? Cuando haces en el CMD en Windows. Y después viene el kernel, que es el núcleo de nuestro sistema, ¿sí? Que se encarga de todas estas tareas. ¿Bien? No les hablo de mutileo porque no lo vieron y está más abajo incluso en la diapositiva. O sea, el núcleo, el kernel, es la parte del sistema operativo que se encuentra cargada siempre y permanentemente en la memoria principal. ¿Sí? El kernel está todo el tiempo en memoria. ¿Sí? Este kernel, ¿sí? incluye las funciones utilizadas con más frecuencia. Generalmente lo que pasa es eso. ¿Sí? Esos servicios que nosotros necesitamos, los tiene ahí cargados en memoria, ¿sí? Los tiene ahí en el núcleo, porque imagínense que yo necesite un servicio constantemente y este servicio yo lo saque de la memoria principal, porque la tengo que liberar, ¿no? Y después lo necesite traer, lo saco, lo necesito traer, lo saco. Entonces eso es un proceso muy lento. Entonces el kernel tiene las funciones principales para que nosotros podamos correr. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el kernel. Tiene las funcionalidades del sistema básicas. Vean, el núcleo tiene las funcionalidades del sistema básico, como por ejemplo mover el mouse. Imagínense, mover el mouse es un evento en particular, es algo que yo tengo que hacer una solicitud de entrada y salida, etcétera, ¿no? Bueno, eso está en el núcleo. Porque si yo me tengo que traer, me lo bajé de memoria, lo tengo que traer a memoria para volver a ejecutar el proceso de mover el mouse, es muy largo eso, entonces queda constantemente en memoria este proceso, constantemente estoy usando el mouse. Entonces forma parte del kernel, son los programas del sistema que forman parte del kernel. ¿Sí? ¿Les cerró ahora más bien lo que es el núcleo del sistema?
hay otras funciones, como por ejemplo el bloc de notas o el administrador de archivos, que son en sí programas que forman también parte del sistema operativo, los drivers también. ¿Sí? Sin embargo, no todos estos van a estar cargados en el sistema, porque no los voy a usar todo el tiempo. Yo no voy a usar el bloc de notas todo el tiempo. El bloc de notas es un programa del sistema, pero no lo voy a usar todo el tiempo. ¿Sí? Yo no voy a estar constantemente abriendo el bloc de notas o utilizando el bloc de notas. Entonces no es necesario que esté en el núcleo de nuestro sistema. ¿Bien? Puede estar bajado a memoria secundaria, ¿sí? Y cuando yo necesite traer el proceso, me lo traigo. ¿Sí? Pero mientras tanto, no necesito que esté ahí en la memoria principal, esperando a ser utilizado. ¿Bien? Por eso cuando ustedes ejecutan el administrador de tareas o el administrador de procesos, ustedes ven que hay tareas que están ahí, hay procesos que están ahí en stand-by, no se están usando, ¿sí? Están en espera, y les está mostrando cuáles son. No me acuerdo si eran a través del administrador, si se podía ver a través de ahí, o después me fijo bien. ¿Sí? Cuáles son los procesos que no están ejecutando y están esperando. Creo que ahí era. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero imprimir, necesito cargar en la memoria principal el driver para imprimir. O sea, yo me tengo que traer el driver de la impresora para poder utilizar la impresora, eso es claro, ¿no? Sin el driver no la puedo utilizar. Entonces me traigo el driver, se ejecuta este proceso, ¿sí? Este programa se ejecuta, corre este proceso, y después cuando lo dejo de utilizar se libera esa memoria. Pero yo no voy a estar en memoria constantemente que esté esperando ese proceso porque no tiene sentido. No voy a utilizar la impresora todo el tiempo. ¿Bien? Bien. A estos procesos que ustedes generalmente que vienen con que vienen en el proceso de buteo se le denominan procesos residentes. Lo van a ver en el libro también, si se lo ponen a leer van a ver que dice procesos residentes, porque residen en la memoria, ¿sí? Constantemente. En el boot lo que se hace es que se carga el kernel con las funciones utilizadas con más frecuencia, lo que le dije, que con los programas de sistemas que más se van a utilizar. Si no, no se carga más nada. ¿Sí? Entonces, en nuestro sistema lo podemos contemplar como una serie de niveles. Entonces vamos a tener distintas jerarquías, cada nivel va a llevar un subconjunto de funciones, y cada nivel lo que hace es basarse en un nivel inferior que lleva a cabo funciones más primitivas. Eso está en el libro, y yo quería ver si puedo conseguir la imagen, porque es lo que justo uno de ustedes dijo del nivel. A ver si lo encuentro por acá. Espérame. A un lado tenía la imagen. La quería poner en la diapo y me olvidé. Sabía que estaba por acá. La voy a pegar acá. Después le armo bien la diapo para que quede más linda, pero para que ustedes vean ahora. Vamos a mostrarles los niveles. Bien. Esta tabla está buenísima. Y está en el libro también, así que. Pero antes de abrir el libro y irme a la página, lo saqué de unos apuntes que tenía yo. Fíjense que acá está la jerarquía que yo les decía del sistema operativo, ¿sí? Lo que hace es descomponer un problema, ¿sí? La jerarquía significa que yo voy a agarrar un problema y lo voy a descomponer en sus problemas más manejables, ¿sí? Entonces las funciones de más alto nivel se van a resolver en la capa más alta. ¿Vean? Y de ahí va a ir descendiendo de capas, ¿sí? Entonces, cuanto me voy a un nivel cada vez más bajo, hay menor granularidad, ahí viene otra vez el término, y me voy a la primera capa del núcleo. ¿Sí? Entonces, fíjense, la primera capa son los circuitos electrónicos. Tienen los registros, las puertas, los que son los buses. Las operaciones que se pueden hacer pueden borrar, transferir, activar, complementar. Después viene en el segundo nivel el conjunto de instrucciones.
¿sí? Vean que acá dice evaluación de la pila, y ustedes se habrán preguntado alguna vez en programación, ¿por qué demonios veo pilas, no? Bueno, acá hay muchas razones, acá hay una, o sea, todos los que son los conjuntos de instrucciones, los procesos, eh, digamos, el conjunto de instrucciones de un proceso y adentro las distintas funcionalidades que tiene, a veces se van apilando, ¿sí? Todo lo que tiene que ser se va apilando y se va desapilando, la memoria sucede lo mismo, ¿sí? Así que las pilas, claramente, el comportamiento que ustedes vieron, acá se ve plasmado también, ¿eh? Es igual, ¿sí? Se apila y se desapila. Hay un intérprete de microprogramas. Microprogramas, estamos hablando de operaciones básicas, add, sub, mult, son operaciones, estamos hablando de algo de muy bajo nivel, ¿sí? Para darnos una idea, así que son microprogramas, estamos hablando de microinstrucción, ¿sí? Cada microprograma está formado de microinstrucciones, y una microinstrucción es lo que ejecuta el procesador, ¿sí? Entonces, ejecuta microinstrucciones. Hacemos la evaluación de la pila, hay una interpretación de microprogramas, hay vectores de datos, hay escalares, bueno, esto ya es un poquito más técnico, ¿no? ¿Qué se encarga este nivel? De cargar, almacenar, sumar, restar, bifurcar. Después vienen los procedimientos, ¿sí? Pila de llamadas, visualización, bueno, marcar la pila, llamar, retornar, etc. Interrupciones, eso los mencioné más tempranito, que es hay un programa de tratamiento de interrupciones, ¿sí? Se produce una interrupción porque, qué sé yo, se desenchufó el dispositivo de repente desde afuera, ¿sí? Lo que sea. Se va a producir una interrupción en el sistema si yo lo estaba utilizando, ¿sí? Entonces, acá tengo invocar, enmascarar, desenmascarar, estos ya son cosas más de bajo nivel, ¿no? Después vienen los procesos primitivos, almacenamiento secundario, memoria virtual, eso lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada, ¿sí? Memoria virtual, comunicaciones, ¿sí? Sistemas de archivos, dispositivos, fíjense que cada vez estamos más arriba, ¿sí? Directorios, procesos de usuarios, y después viene la shell, que es el entorno de programación del usuario, ¿sí? El intérprete de comandos. Bien. Y ahí es cuando nosotros nos comunicamos. Ok. Esta era la jerarquía de diseño de un sistema operativo, que justo alguien había hablado de los niveles, y acá tiene un poquito de la respuesta. Ok. ¿Cómo vinimos? Ahí vamos. Ahí vamos. La otra mitad se me durmió. Ya termina, ya 10 minutos más y ya les cuento. Ok. Y acá viene la clasificación de los tipos de sistemas operativos, pero por su arquitectura, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema monolítico, es aquel que está todo en uno, incluido en el kernel. ¿Sí? Eso es un sistema monolítico, un sistema operativo monolítico. Cuando llega el momento del buteo, ¿sí? Se carga en memoria, era lo que les había dicho, ¿sí? Cuando llega el momento del inicio, se carga en memoria, ¿sí? Imagínense que si está todo en uno en el kernel, si está todo el sistema en el kernel, es un núcleo re pesado, porque va a dejar muy poco espacio para la ejecución de los procesos de usuario. Entonces, la verdad que es bastante ineficiente, bastante pesadito y bastante lento un sistema monolítico, ¿no? Salvo que sea sumamente pequeño, si es grande, se vuelve bastante pesado, ¿sí? Después vienen sus características. Entonces, las características de un sistema monolítico es que están en módulos compilados separadamente, buena definición de parámetros, ¿sí? Estas son características bastante técnicas. No tiene protecciones ni privilegios, porque si está todo en uno, ¿de qué nos vamos a proteger y qué privilegio hay? Está todo metido en el núcleo, ¿sí? Y generalmente lo que están hechos es a medida, ¿sí? Por eso les decía, si está todo metido en el núcleo, ya está todo ahí, está hecho a medida de eso, ¿sí? Después, ¿qué viene? Viene por capas, ¿sí? Después viene el sistema por capas, que es
que se divide este sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con una clara interfaz con el resto de los elementos, ¿sí? Bueno, se constituyó una estructura jerárquica, ¿sí? En capas es cuando cada capa cumple una funcionalidad en particular, ¿sí? Eso sería un sistema de una estructura jerárquica en capas. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, está la capa del hardware, la capa de gestión del CPU, la de memoria, comunicaciones, entrada, salida, archivos, usuario, ¿sí? Entonces acá tenemos un sistema jerárquico, un sistema operativo jerárquico que está dividido en capas, ¿sí? Después viene otra estructura jerárquica que se denomina de anillos, ¿sí? Donde cada uno, ¿sí?, tiene una apertura, ¿sí?, lo que se denomina como trap, ¿sí?, por donde lo que pueden hacer es entrar llamadas, o sea, peticiones, ¿sí?, hacia las capas inferiores. ¿Bien? Entonces, las zonas más internas del sistema operativo, el núcleo del sistema, estarán más protegidas de accesos indeseados desde las capas más externas, porque tengo que hacer solicitudes para ir accediendo. Y si yo no tengo acceso, no voy a poder llegar. ¿Bien? Esta es la estructura de un anillo, ¿sí? Después viene algo que se denomina máquina virtual, estoy seguro que lo conocen, ¿sí? Es una interfaz, ¿sí?, para cada proceso, mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina real subyacente, ¿sí? Separan dos conceptos que suelen estar unidos en el resto de los sistemas, la multiprogramación y la máquina extendida. Es decir, no hay una máquina extendida en realidad, porque es un proceso que está ocurriendo por encima de otra máquina, ¿sí? El objetivo de los sistemas operativos de máquina virtual es el de integrar distintos sistemas operativos, dando la sensación de ser varias máquinas diferentes. ¿Alguna vez habrán ejecutado una máquina virtual? No sé si han usado VirtualBox o VMware, que son los más conocidos. XP, ¿no es el XP virtual ese? También está el XP, sí, inclusive ahora en Windows 10 hay una máquina virtual que puedes ejecutar, que no la usé todavía. Pero bueno, yo hablé de VirtualBox y VMware, que son los más conocidos para ejecutar distintos sistemas operativos. No sé si alguna vez habrán jugado, ¿no? Yo hasta no hace mucho me acuerdo había jugado con un Windows 98 y le puedes instalar, qué sé yo, un montón de virus y ver qué es lo que está sucediendo. Muere ahí, ¿no? Pero como está abstraído de nuestro sistema, es una emulación de un sistema en particular, pero no está usando en realidad los dispositivos de hardware como el sistema real, no es una máquina extendida, ¿sí? Por eso separa claramente el concepto. Es un proceso que está ejecutando, es un programa que está ejecutando sobre nuestro sistema operativo, ¿sí? Es divertido, me parecía divertido jugar con eso. Bien, acá tenemos la máquina virtual, acá tenemos el hardware virtual, ahí está la idea, ¿sí? Nosotros podemos poner que tenemos, qué sé yo, una memoria de 32 kilobytes, no sirve para nada, ¿no? Pero podemos jugar con con todos los recursos del sistema, ¿sí? No le podemos dar de lo que más de lo que tenemos, porque eso no es irreal, porque no lo podemos utilizar, pero sí le podemos dar menos, o le podemos dar una cantidad X, ¿sí? Y jugar con ese hardware de mentiritas que nosotros estamos emulando, ¿sí? Bien. Ok, después viene otra arquitectura más que se llama cliente-servidor o microkernel, ¿sí? Que se denomina núcleo pequeño, ¿sí? Y lo que hace es asignar solamente unas pocas funciones esenciales al núcleo. Entonces el núcleo tiene como misión establecer la comunicación entre los clientes y los servidores. Los procesos pueden ser tanto servidores como clientes, ¿sí? O sea, acá no hay una comunicación en particular entre uno y uno, ¿sí? Posee un espacio de direcciones, acá es lo que dije, hay comunicación entre procesos, hay una planificación básica, esto de planificación lo vamos a ver, que es como el modo en que se distribuyen la ejecución de estos programas, ¿sí? Y cada vez que debo ejecutar un programa de usuario, debo cargarlo, ¿sí? Y debo ejecutarlo, obviamente, ¿sí? ¿Qué ventaja hay entre un microkernel y, por ejemplo, un monolítico? Es que solo ocupa poca memoria, porque tengo un núcleo pequeño, ¿sí? En el monolítico era que estaba todo adentro del núcleo, en este tiene un núcleo pequeño, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el proceso de boteo, se carga rapidísimamente, ¿sí?
carga de manera muy rápida, ¿sí? Y tiene mucha memoria liberada para alojar otros procesos de usuario. La desventaja es que cada vez que debo ejecutar un programa de usuario, lo tengo que cargar, ¿sí? Y luego ejecutar. Era lo que yo les decía, que el núcleo tiene ya esperando los procesos ahí en la memoria principal. Pero si no lo tengo en memoria principal, significa que lo tengo que ir a buscar a la memoria secundaria. Eso se denomina cargar, ¿sí? Lo cargo y de ahí lo ejecuto. ¿Bien? Cargas algo a la memoria secundaria. Claro, yo no tengo todo, si vos no tenés algo en memoria principal, ¿dónde lo vas a tener? No sé. ¿En ningún lado? Memoria secundaria. En memoria Pero secundaria, vos ¿cómo queda la memoria cuando lo secundaria? ejecutás, claro, vos cuando tenés un programa lo tenés en memoria secundaria. No es que tenés un proceso lo puedes tener en memoria secundaria, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero un programa, todo lo que vos no estás ejecutando, todo el código, todos los archivos, lo que sea que vos tengas ahí, yo decido ejecutar un programa, ¿sí? Yo no lo estoy ejecutando, lo decido ejecutar, lo tengo que cargar en la memoria principal y de ahí ejecutarlo. Si lo tengo que cargar, ¿para qué? Para que el procesador pueda ejecutar ese programa, ¿sí? Para que yo lo pueda utilizar. Si no, no lo puedo utilizar nunca, me queda ahí. Yo hago así, doble clic y me queda ahí. ¿Sí? Después hay ciertos procesos que están ya en el sistema, en la memoria principal, como mover el mouse. Mover el mouse está todo el tiempo en ejecución. ¿Sí? Está ahí en memoria principal esperando a ser utilizado. Si yo Ahí. lo bajo de la memoria principal, suponete, lo bajo, no lo ejecuto más. Cuando yo quiero ejecutar otra vez mover el mouse, tengo que cargar ese programa otra vez al sistema, ¿sí? Lo tengo que cargar, tengo que traérmelo. Ese conjunto de instrucciones me la tengo que traer. Pensá lo que es un programa de CorelDRAW. Ese conjunto de instrucciones me la tengo que traer. Y de ahí lo tengo que ejecutar, a ver si el procesador me deja utilizar el mouse. ¿Sí? ¿Bien? Sí, ¿Se sí. quedó más claro ahí? Bien. Ok. Acá hay un ejemplo, una ilustración, ¿no? De un microkernel. Tiene los procesos de usuario, los procesos del sistema y microkernel. ¿Bien? Y después viene el hardware. Fíjense, control del CPU, comunicación, protección, memoria virtual. Todo esto está cargado ya en el sistema. ¿Bien? Y acá tienen el modelo de cliente-servidor. Bien. Bueno, después vienen los desarrollos. Estos son... clasificación. Bien. Eso lo vimos el cuatrimestre pasado. ¿Esto lo vieron ya? Listo, no lo explico. Si lo vieron el cuatri pasado en sistemas de procesamiento de datos. Sí, sí, lo vimos, eso lo vimos. La historia, los tubos al Bueno. vacío. La segunda. Sí, eso lo Listo, vimos. buenísimo. La historia de las Joya. computadoras estaba como el cuatrimestre pasado. Joya, entonces no lo explico. No, pensé que lo habían visto ya. Que no lo habías visto. Entonces, igual esto está puesto ya en la diapo hace un montón. Así que. Bueno. Después viene la clasificación de los sistemas operativos, pero esto me gustaría darle un poco más de ondeo. ¿Cómo vienen? Son y media pasadas. Si no, lo dejamos para mañana porque nos queda este pedacito nada más. Sí, mismo. Y quería agregar lo de las interrupciones. Sí, me parece que lo vamos a dejar para mañana. Así agrego las interrupciones. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, no. No, perfecto. ¿No? ¿No se puede empezar a hacer la guía? Perfecto. Las primeras preguntas las pueden hacer. A ver, ¿cuáles? Me van a decir. Y están en su derecho a decirme cuáles porque yo tampoco sabría. 1, 2. Bueno, la 2 la pueden hacer si ya la saben del cuatri pasado. Si no, no le voy a decir que la hagan así nomás. Está el libro o la diapo está parecida, está en el campus principal, que es este. ¿Sí? Si quieren ver la parte de la evolución de los sistemas. Esto lo pueden ver, esto lo pueden hacer, esto lo pueden hacer, esto lo pueden hacer, esto lo pueden hacer. Y el 7 faltaría, y el 8, que esto lo vamos a hacer mañana. Y después la semana que viene ya vemos procesos. Pero fíjense que cuando veamos procesos pueden hacer todo esto.
Así que ya terminarían la guía la semana que viene. Bien, o sea que del 1 al 6. Pasar. Del 1 al 6, mañana 7 y 8 se sumarían. Y si vemos algo de proceso, genial. Bien, así que venimos bien. Así que la semana que viene terminaríamos viendo procesos y ya para la otra semana ustedes ya estarían terminando la guía esta. ¿Sí? Y empezarían con la nueva. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Entendieron algo? Si no me dicen, chicos, no entendí nada, la verdad que... No, se entiende, profe. Es igual también leer. Sí, Hay que... capaz Sí, que es mucha igual, info de una y capaz que hay sí. que asimilar y Pero la leerlo. idea es que los términos, ¿no? No les hagan ruido los términos cuando a la hora que estoy explicando, qué sé yo. Esos términos tontos, uno que dice dato, información, pero cuando se queda pensando, después les queda ese término grabado en la cabeza y lo aprenden a utilizar correctamente. Son cositas que también me han enseñado a mí cuando lo he estudiado la materia en la otra carrera. No, les pregunto porque en realidad es la primera vez que la doy esta. No sé que sean conejillos de indias, pero es la primera vez que doy la materia y la idea sería que si en algún momento realmente no están entendiendo, me lo digan. No que me peguen con todo, ¿no? Pero que me digan amablemente que no están entendiendo lo que les estoy explicando. ¿Sí? Que puede suceder. Bueno. Ok. Ya dije demasiado. Y los dejo ir a almorzar. Entonces nos vemos mañana a partir de las 13, ¿no? Estaremos a las 13.